Me llamo Lucía, tengo 35 años, y hasta hace una semana, pensaba que mi hermana mayor Clara era la persona más noble del mundo. Después de todo, ella había sacrificado su carrera para cuidar a nuestra abuela mientras yo perseguía mis sueños como fotógrafa de National Geographic. El día que nuestra abuela Teresa falleció, estaba en medio de una expedición en el Amazonas. Clara me llamó llorando. La abuela se fue mientras dormía. Fue tranquilo. Tomé el primer vuelo disponible, pero llegué tarde al funeral. Clara me recibió con un abrazo frío. Al menos llegaste para la lectura del testamento, dijo con un tono que no pude descifrar. La reunión con el abogado, el doctor Martínez, estaba programada para la mañana siguiente en la casa de la abuela, una hermosa mansión victoriana que había estado en nuestra familia por 3 generaciones. Qué raro, comenté mientras esperábamos. La abuela odiaba las reuniones formales. Siempre decía que los asuntos familiares debían resolverse en la cocina, con café y galletas. Clara se tensó visiblemente. Las cosas cambian, Lucía. No estuviste aquí los últimos años. Antes de que pudiera responder, el doctor Martínez llegó con un maletín y una expresión seria. Señoritas, su abuela dejó instrucciones muy específicas sobre cómo proceder. Sacó varios documentos y comenzó a leer. Yo, Teresa Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Clara se inclinó hacia adelante, expectante. Dejo todas mis propiedades, incluyendo esta casa, mis cuentas bancarias, y todas mis posesiones a mi nieta menor, Lucía Montero. ¿Qué? El grito de Clara hizo eco en la habitación. Esto es imposible. Debe haber un error. No hay error, respondió el abogado calmadamente. El testamento es muy claro. Pero yo la cuidé por 10 años. Clara se volvió hacia mí, lágrimas de rabia en sus ojos. Mientras tú estabas por el mundo tomando fotos de mariposas, yo estaba aquí. Renuncié a mi trabajo. Sacrifiqué mi vida por ella. Yo estaba aturdida. Clara, no entiendo. La abuela siempre dijo que la casa sería para ti. De hecho, interrumpió el doctor Martínez, hay algo más. La señora Teresa dejó un video que debe ser reproducido en este momento. Sacó una tablet de su maletín y la colocó sobre la mesa. La imagen de nuestra abuela apareció en la pantalla, sentada en su sillón favorito. Mis queridas nietas, comenzó, si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Y también significa que Clara acaba de tener un ataque de ira por el testamento. Vi a mi hermana palidecer. Lucía, perdóname por ponerte en esta situación, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz. Clara, mi querida Clara, sé lo que has estado haciendo. La abuela se inclinó más cerca de la cámara, sus ojos brillando con una intensidad que conocíamos bien. Sé sobre las transferencias de dinero. Sé sobre los documentos falsificados. Sé sobre las llamadas a los compradores de antigüedades. Y sé sobre las pastillas. Clara se dejó caer en su silla, temblando. Pastillas, susurré. ¿De qué está hablando? La abuela continuó. Durante los últimos 2 años, he estado reuniendo evidencia. Clara pensó que estaba demasiado senil para darme cuenta, pero cada vez que perdía una joya de familia, cada vez que aparecía mi firma en documentos que nunca vi, cada vez que mis medicamentos me hacían sentir extraña, yo lo documentaba todo. El doctor Martínez pausó el video. Hay sobresellados para cada una de ustedes, dijo, sacándolos de su maletín. Con manos temblorosas, abrí el mío. Dentro había fotos, recibos, documentos bancarios, y un diario. Querida Lucía, comenzaba la primera página, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Necesito que seas fuerte para lo que vas a descubrir. El diario de la abuela continuaba. Tu hermana comenzó a cambiar hace 5 años. Al principio eran cosas pequeñas, un broche de diamantes que desapareció, una transferencia bancaria, equivocada, documentos que necesitaban mi firma urgentemente y que ella amablemente se ofrecía a leer por mí. Pero entonces conoció a Marcos. Levanté la vista del diario. ¿Quién es Marcos? Clara, que había estado inusualmente silenciosa, se estremeció al oír el nombre. El doctor Martínez respondió, según los documentos de su abuela, Marcos Rivero es un comerciante de antigüedades con un extenso historial criminal.
No es lo que piensan, interrumpió Clara. Marcos solo intentaba ayudar. ¿Ayudar a robar a nuestra abuela?, pregunté, mi voz temblando de rabia. El abogado reanudó el video. La abuela continuó. Marcos convenció a Clara de que podía convertir mi colección de antigüedades en una fortuna. Le prometió una vida de lujos, viajes, todo lo que ella sentía que se había perdido al cuidarme. Pero necesitaban mi firma para vender las piezas más valiosas. La abuela hizo una pausa, sus ojos llenos de tristeza. Cuando me negué a firmar, comenzaron las pastillas. Pequeñas dosis de sedantes en mi té, en mis medicamentos. Me mantenían confundida, desorientada. Lo suficiente para que Clara pudiera manejar mis asuntos, en mi nombre, punto. Mentira, gritó Clara. Estabas enferma. Los médicos lo confirmaron. Ah, sí, los médicos, continuó la abuela en el video, como si hubiera anticipado la interrupción. El doctor Suárez, ¿verdad? Lucía, en el sobre encontrarás pruebas de que el verdadero doctor Suárez murió hace 3 años. El hombre que me atendía era un impostor pagado por Marcos. Mi cabeza daba vueltas mientras revisaba los documentos, certificados de defunción, reportes policiales, fotografías de un hombre diferente usando la identidad del doctor. Pero lo peor no fueron los robos ni las pastillas, continuó la abuela. Fue descubrir el plan final de Marcos y Clara. Sacó una grabación de audio de su bata. Solo necesitamos aumentar gradualmente la dosis. Se escuchaba la voz de Marcos. Parecerá natural, una anciana que se duerme y no despierta. No sé, Marcos, la voz de Clara temblaba. Es demasiado. ¿Prefieres esperar años? ¿Seguir desperdiciando tu vida cuidando a una vieja que podría vivir hasta los 100? Ya vendimos lo más valioso. Sin la casa y las cuentas bancarias, no nos queda nada más. Miré a Clara, quien había caído de rodillas, sollozando. No, no lo entiendes, balbuceó. Marcos dijo que solo serían sedantes, para mantenerla tranquila. Nunca quise matarla, completé, mi voz fría como el hielo. El doctor Martínez intervino. La señora Teresa me entregó toda esta evidencia hace 6 meses. Hemos estado trabajando con la policía desde entonces. Como si fuera una señal, 2 oficiales entraron en la habitación. Clara Montero está bajo arresto por intento de homicidio, fraude y administración de sustancias nocivas. Mientras esposaban a mi hermana, la abuela continuó en el video. Lucía, sé que esto es difícil. Pero necesito que hagas algo más. En el sótano, detrás del viejo armario de vinos, hay una caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. El doctor Martínez me acompañó al sótano. La caja fuerte contenía más documentos, fotos antiguas y un sobremarcado como verdad final. Hay algo más que necesitas saber, decía la nota dentro. Sobre por qué Clara realmente me odia, y por qué Marcos la eligió específicamente para su estafa. Con manos temblorosas, abrí el sobremarcado verdad final. Mi querida Lucía, hay una razón por la que Clara siempre me odió, una verdad que he guardado durante 40 años. Clara no es realmente tu hermana. Es tu tía. Tu madre, mi hija Isabel, murió cuando tenías apenas 1 año. Clara, que entonces tenía 15 años, era su hermana menor. Cuando Isabel murió, su esposo, tu padre, desapareció, incapaz de lidiar con la pérdida. Yo te adopté legalmente y decidí criarte como mi nieta. Clara nunca me perdonó. Ella adoraba a Isabel, y me culpó por no haber evitado el accidente. Pero la verdad es aún más complicada. El doctor Martínez me entregó otro sobre. Este contenía recortes de periódicos antiguos. Trágico accidente cobra la vida de joven madre. Frenos manipulados causan muerte de Isabel Montero. Caso sin resolver. Accidente o asesinato. La carta continuaba. Lo que nadie supo entonces es que yo había descubierto algo terrible. Tu madre había encontrado evidencia de que su esposo estaba involucrado en una red de falsificación de antigüedades. El accidente ocurrió el día que iba a presentar las pruebas a la policía. El hombre que conociste como tu padre no desapareció por dolor, huyó por culpa. Y el nombre real de Marcos Rivero es Marco Montero. Es tu medio hermano, el hijo que tu padre tuvo en su nueva vida. Marcos investigó a nuestra familia, descubrió la conexión,
y usó el resentimiento de Clara para llegar a nuestra fortuna. Él sabía que ella estaría vulnerable a su manipulación debido a su odio hacia mí. La policía ya tiene toda esta información. Para cuando leas esto, probablemente ya habrán arrestado a Marcos también. Me dejé caer en una silla, abrumada. El doctor Martínez me ofreció un vaso de agua y continuó reproduciendo el último segmento del video. Lucía, perdóname por ocultarte la verdad tanto tiempo. Quise protegerte, darte una infancia normal. Pero ahora necesitas saber todo para entender por qué te dejo la herencia a ti. No es solo por el dinero o la casa. Entre los documentos encontrarás la evidencia completa del crimen que mató a tu madre. Tu padre aún vive, bajo una identidad falsa en Argentina. Marcos no solo vino por nuestra fortuna, vino a eliminar la evidencia que podría exponer a su padre. Clara no es un monstruo, es una víctima más de esta historia. Por eso, en un sobre separado, encontrarás documentos estableciendo un fideicomiso para ella. Suficiente para vivir cómodamente, pero administrado por ti y el doctor Martínez. Ella necesitará ayuda y terapia después de que todo esto salga a la luz. También hay una cuenta especial para continuar la verdadera pasión de tu madre, rescatar y autenticar antigüedades robadas. Era su trabajo secreto con la policía, el que finalmente le costó la vida. Te dejo todo esto no como una carga, sino como una oportunidad de completar el trabajo que tu madre comenzó. Sé que tienes su mismo espíritu justiciero, lo veo en tus fotografías, en cómo usas tu cámara para exponer verdades incómodas al mundo. Te amo, mi pequeña. Perdóname por los secretos, por los años de silencio. Todo lo que hice fue para protegerte, para darte la oportunidad de crecer fuerte y libre. Con amor, abuela Teresa. 2 meses han pasado desde aquel día. Marcos fue arrestado intentando huir del país. La policía argentina está cerrando el cerco sobre mi padre biológico. La red de falsificación de antigüedades está siendo desmantelada pieza por pieza. Clara está en un centro de rehabilitación, recibiendo la ayuda que necesita. La visito cada semana. A veces lloramos juntas, recordando a la madre que ambas perdimos de diferentes maneras. La mansión victoriana ahora es un museo y centro de investigación de antigüedades robadas. Trabajo con expertos y policías de todo el mundo, usando mi experiencia en fotografía para documentar y autenticar piezas sospechosas. En el despacho que era de la abuela, mantengo 2 fotografías, una de mi madre biológica, sonriente y valiente, y otra de la abuela Teresa, la mujer que sacrificó todo para proteger la verdad y la justicia. A veces, cuando el sol se filtra por los vitrales antiguos, casi puedo escuchar la voz de la abuela. La verdad siempre encuentra su camino a la luz, mi pequeña. Solo necesita personas valientes que estén dispuestas a protegerla. Y en esos momentos, sé que tanto mi madre como mi abuela estarían orgullosas del legado que estoy continuando. Porque al final, la verdadera herencia no estaba en el dinero o la propiedad. Estaba en la misión de justicia que pasó de madre a hija, de abuela a nieta, y que ahora continúa a través de mí.